Mujeres inventoras. Tal día como hoy, 15 de diciembre, nace en 1774 en Mujeres Estados Unidos, inventoras. Hannah Wilkinson Slater, inventora Tal día del como hoy, vestido de 9 de coser noviembre, algodón nace en 1914 en Viena Edwin Eva Maria Casey. Más conocida como Hedy Lamarr. Hedy fue una actriz de cine e inventora austriaca. Su gran contribución a la sociedad estuvo relacionada con el campo de las comunicaciones inalámbricas. Lamarr se dio cuenta que las señales que guiaban por radio a los torpedos de la Armada de Estados Unidos eran muy fáciles de interferir, lo que provocaba que se desviaran de su rumbo inicial. Junto al compositor Jorge Antheil se dieron cuenta que se podía cambiar la frecuencia de la misma forma que se cambian las notas en un piano. Y así lo hicieron. Hoy en día la tecnología de Lamarr se encuentra en uso para las redes móviles, dispositivos Bluetooth y Wi-Fi. Por la época en que se encontraba, la patente fue a nombre de su marido. Mujeres inventoras. Mujeres inventoras. ¿Y cuándo se fundó el molino? El molino está fundado desde los años 30 y algo, desde 1930 y algo. El pico no te puedo decir exactamente. Este molino fue fundado en la calle El Dornajo por el padre del poeta Antonio Reyes. Luego, don Antonio Reyes vendió el molino para llevarse sus hijos a la laguna para que estudiaran. Y lo compró un señor que se llamaba Domingo Abreu y lo trasladó hacia la finca La Pared. La finca La Pared lo tuvo ese señor, luego se lo vendió a su yerno, que también se llamaba Domingo, le decían Domingo el Cruzantero. Ese señor cuando lo compró lo trasladó aquí donde está hoy en día. Aquí fue trasladado por los años 50, 50 y algo. Y lo trabajó ese señor. Ese señor después se lo vendió a uno que se llamaba Teodomiro López, que todavía hoy en día el señor está vivo, tiene 90 y pico de años. Y luego ese señor en el año 69, don Teodomiro en el 69, se lo vendió a mi padre. Mi padre lo compró en 1969. Desde esa fecha hasta hoy en día, que estamos en el 2023, el molino está en la familia de mi padre. Lo tenía mi padre y ahora lo regento yo con mi hijo. Gracias. ¿Y cuándo se fundó el molino? El molino está fundado desde los años 30 y algo, desde 1930 y algo. El pico no te puedo decir exactamente. Este molino fue fundado en la calle El Dornajo por el padre del poeta Antonio Reyes. Luego, don Antonio Reyes vendió el molino para llevarse sus hijos a la laguna para que estudiaran. Y lo compró un señor que se llamaba Domingo Abreu y lo trasladó hacia la finca La Pared. La finca La Pared lo tuvo ese señor, luego se lo vendió a su yerno, que también se llamaba Domingo, le decían Domingo el Cruzantero. Ese señor cuando lo compró lo trasladó aquí donde está hoy en día. Aquí fue trasladado por los años 50, 50 y algo. Y lo trabajó ese señor. Ese señor después se lo vendió a uno que se llamaba Teodomiro López, que todavía hoy en día el señor está vivo, tiene 90 y pico de años. Y luego ese señor en el año 69, don Teodomiro en el 69, se lo vendió a mi padre. Mi padre lo compró en 1969. Desde esa fecha hasta hoy en día, que estamos en el 2023, el molino está en la familia de mi padre. Lo tenía mi padre y ahora lo regento yo con mi hijo. Gracias. ¿Y cuándo se fundó el molino? El molino está fundado desde los años 30 y algo, desde con una cucharadita pequeña de café. ¿Y cuándo se fundó el molino? El molino está fundado desde los años 30 y algo, desde 1930 y algo. El pico no te puedo decir exactamente. Este molino fue fundado en la calle El Dornajo por el padre del poeta Antonio Reyes. Luego, don Antonio Reyes vendió el molino para llevarse sus hijos a la laguna para que estudiaran. Y lo compró un señor que se llamaba Domingo Abreu y lo trasladó hacia la finca La Pared. La finca La Pared lo tuvo ese señor, luego se lo vendió a su yerno, que también se llamaba Domingo, le decían Domingo el Cruzantero. Ese señor cuando lo compró lo trasladó aquí donde está hoy en día. Aquí fue trasladado por los años 50, 50 y algo. Y lo trabajó ese señor. Ese señor después se lo vendió a uno que se llamaba Teodomiro López, que todavía hoy en día el señor está vivo, tiene 90 y pico de años. Y luego ese señor en el año 69, don Teodomiro en el 69, se lo vendió a mi padre. Mi padre lo compró en 1969. Desde esa fecha hasta hoy en día, que estamos en el 2023, el molino está en la familia de mi padre. Lo tenía mi padre y ahora lo regento yo con mi hijo. Gracias. ¿Y
¿Y cuándo se fundó el molino? El molino está fundado desde los años 30 y algo, desde 1930 y algo. El pico no te puedo decir exactamente. Este molino fue fundado en la calle El Dornajo por el padre del poeta Antonio Reyes. Luego, don Antonio Reyes vendió el molino para llevarse a sus hijos a la laguna para que estudiaran. Y lo compró un señor que se llamaba Domingo Abreu y lo trasladó hacia la finca La Pared. En la finca La Pared lo tuvo ese señor, luego se lo vendió a su yerno, que también se llamaba Domingo, le decían Domingo el Cruzantero. Ese señor cuando lo compró lo trasladó aquí donde está hoy en día. Aquí fue trasladado por los años 50, 50 y algo. Y lo trabajó ese señor. Ese señor después se lo vendió a uno que se llamaba Teodomiro López, que todavía hoy en día el señor está vivo y tiene 90 y pico de años. Y la última, pero no menos importante, arroz con leche elaborada por Martina. Se lo vendió a mi padre. Mi padre lo compró en 1969. Desde esa fecha hasta hoy en día, que estamos en el 2023, el molino está en la familia de mi padre. Lo tenía mi padre y ahora lo regento yo con mi hijo. Gracias. Una o dos vainas de vainilla. ¿Y cuándo se fundó el molino? El molino está fundado desde los años 30 y algo, desde de limón, 1930 y algo. una rama de canela. ¿Y cuándo se fundó el molino? El molino está fundado desde los años 30 y algo, desde 1930 y algo. El pico no te puedo decir exactamente. Este molino fue fundado en la calle El Dornajo por el padre del poeta Antonio Reyes. Luego, don Antonio Reyes vendió el molino para llevarse a sus hijos a la laguna para que estudiaran. Y lo compró un señor que se llamaba Domingo Abreu y lo trasladó hacia la finca La Pared. En la finca La Pared lo tuvo ese señor, luego se lo vendió a su yerno, que también se llamaba Domingo, le decían Domingo el Cruzantero. Ese señor cuando lo compró lo trasladó aquí donde está hoy en día. Aquí fue trasladado por los años 50, 50 y algo. Y lo trabajó ese señor. Ese señor después se lo vendió a uno que se llamaba Teodomiro López, que todavía hoy en día el señor está vivo, tiene 90 y pico de años. Y luego ese señor en el año 69, don Teodomiro en el 69, se lo vendió a mi padre. Mi padre lo compró en 1969. Desde esa fecha hasta hoy en día, que estamos en el 2023, el molino está en la familia de mi padre. Lo tenía mi padre y ahora lo regento yo con mi hijo. Gracias. ¿Y cuándo se fundó el molino? El molino